Digamos que tenemos una función multivariable f que depende de x1, x2 y digamos que puede depender de muchísimas variables, ¿verdad? Digamos hasta una xn donde xn es, digamos, donde n es un número muy grande, ¿verdad? Entonces aquí nuestro espacio de entradas es de n dimensiones, que puede ser muy grande, y nosotros sabemos cómo calcular, lo vimos en el video anterior, cómo calcular el laplaciano de nuestra función f, ¿verdad? Esto esencialmente es la divergencia del campo gradiente de f. Y por supuesto el campo gradiente es un campo vectorial al cual podemos, digamos, sacarle la divergencia, ¿verdad? Esta es la idea del laplaciano. Y en este video lo que quiero hacer es mostrarte otra fórmula de cómo calcular el laplaciano. Digamos que es una fórmula mucho más directa, para lo cual vamos a considerar nuestra especie de vector, que es este triangulito nabla, ¿verdad? Que es el que tiene las derivadas parciales con respecto a todas las variables, ¿verdad? Entonces aquí sería la parcial respecto de x1, parcial respecto de x2 y tenemos hasta la parcial respecto de la última, que sería xn, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos calcular el gradiente de f, tenemos que imaginar que hacemos esta multiplicación del operador nabla con f, ¿verdad? Y esto simplemente sería como una especie de multiplicación, ¿verdad? En donde obtenemos un vector, ahora sí, en donde tenemos la derivada parcial con respecto de x1 de nuestra función f, la derivada con respecto de x2 de nuestra función escalar f, y así continuamos, ¿verdad? Obtenemos todas las derivadas parciales hasta llegar a la última derivada parcial, que es respecto de xn de nuestra función f, ¿verdad? Y aquí este es el gradiente de nuestra función. Ahora bien, solo para hacerlo rápido voy a borrar esto de aquí y ahora pensamos en la divergencia, que esencialmente es este operador nabla cuando aplicamos el producto punto con este vector, que es el gradiente de f, ¿verdad? Entonces la idea es que tomamos, digamos, coordenada a coordenada, las multiplicamos y luego las sumamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la primera? Tendríamos la derivada con respecto de x1, de la derivada con respecto de x1 de f, ¿verdad? Eso sería la segunda derivada con respecto de x1 ambas veces de nuestra función f. Ahora si vamos con el segundo término, ¿verdad? Que tendríamos que sumar, tendríamos otra vez la segunda derivada con respecto de x2 ambas veces, ¿verdad? De nuestra función f. Y así podríamos ir sumando hasta llegar al último término, ¿verdad? Que es esta, que es la segunda... vamos a corregir el color. Que es la segunda derivada con respecto de la última variable xn de nuestra función f, ¿verdad? Entonces, esta es una fórmula para el laplaciano, que de hecho podríamos incluso escribirlo de forma más compacta, de esta forma, utilizando la notación sigma. Entonces, aquí tenemos el laplaciano de f, ¿verdad? Que simplemente va a ser la suma, y esta suma la expresamos con sigma mayúscula, ¿verdad? La suma desde i igual a 1 hasta n de las segundas derivadas parciales de f con respecto de la variable iésima, ¿verdad? Esto es de nuestra función f. Y esta es una forma más compacta de escribir al laplaciano de nuestra función f, ¿verdad? Entonces, a veces la gente utiliza variables como x, y, z. En realidad no importa el nombre que le demos a las variables, el punto es que es la suma de las segundas derivadas parciales, ¿verdad? Y aquí tenemos una fórmula alterna para lo que es el laplaciano. Pero a mí personalmente me gusta más escribir el laplaciano como la divergencia del gradiente de nuestra función, porque indica muchas más ideas, por ejemplo, la idea de dónde se encuentran los máximos y los mínimos, ¿verdad? Ahora bien, esta fórmula anterior que hemos obtenido es quizás más directa cuando tenemos que calcular casos particulares que se nos presentan en el camino, y al menos aquí es mucho más claro cómo es que el laplaciano es una extensión de la idea de la segunda derivada, ¿verdad? Bueno, nos vemos en el próximo video.